Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 en tu nombre me levantaré. Sano soy en su nombre, libre soy en su nombre. Nombre sobre todo nombre. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención.
adoración. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande, poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, asombroso y soberano. Jesús, a tus pies estoy, maestro. Jesús. Damos honra y gloria a ti, merecedor de la gloria y de la honra de la iglesia. Te bendecimos en este tiempo porque tú has sido bueno, Padre Celestial. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque los planes que tú tienes para la iglesia han sido planes de bien y no de mal. Hoy queremos como comunidad de fe, Padre Celestial, agradecerte primero por el milagro de estar vivos. Muchas veces no agradecemos por esto, Padre Celestial, creyendo que es tu obligación tenernos con vida. Y la verdad es que en este tema coyuntural de la pandemia, de tantas enfermedades, el estar vivo y el tener un plato de comida en nuestra mesa se ha convertido en un verdadero milagro. Mientras los índices de mortalidad suben, a ti te plació que hoy nosotros estuviésemos vivos para poder congregarnos a ti y poder dedicar a ti todo lo que nosotros somos. Bendecimos este tiempo, Padre Celestial, sin dejar de colocar a nuestro país, Colombia, y la condición del mundo entero en tus manos. Colocamos, Padre Celestial, las personas que están emprendiendo nuevos proyectos. Colocamos los que tú has puesto en nuestros corazones referente de un lugar para nosotros podernos congregar en el cual tu nombre sea exaltado. Entendemos por tu palabra, Padre Celestial, que lo que tú hiciste en la predicación del día del aniversario fue desatar algo, un mover espiritual a través de la predicación que recibimos ese día. No únicamente para nuestra congregación, sino para los hermanos que también están buscando una vivienda. Yo clamo a ti por esto, Padre Celestial, porque es digno, es justo y es santo hacerlo. Que tú puedas darle, Padre Celestial, un techo y una morada, primero a la iglesia, donde tu nombre pueda ser exaltado, y segundo a las personas de la iglesia, Padre Celestial, para que ellos tengan tranquilidad en sus vidas. Acelera créditos, paga deudas, Padre Celestial, permite que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Que esperamos y seamos pacientes para que en tu tiempo tú bendigas lo que debe bendecir de nosotros y tú fortalezcas lo que deba fortalecer de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Amados, cuando nosotros, con los muy buenos días, cuando nosotros estamos pensando en qué hacer para que Dios nos bendiga, varias cosas pueden venir a nuestra mente, ¿cierto? O sea, nosotros entendemos que Dios nos quiere bendecir. O sea, lo dice en toda la palabra. Entendemos que Él no nos quiere ver mal como sus hijos. Pero cuando uno intenta buscar esos puentes desde nuestra realidad y buscar un puente que nos lleve a la palabra de Dios para poder heredar todas las promesas bíblicas, algunas veces quedamos un poco cortos en el tema. Quizá algunos de ustedes han escuchado tantas predicaciones acerca de la voluntad del Señor que muchas veces hasta se confunden. Yo soy muy partidario
de confesar lo que dice la palabra del Señor. O sea, el Señor Jesús vino a la tierra hace 2000 años y nos dio la posibilidad de que su voluntad fuera revelada. Y ya la tenemos, que es la mente escrita de Dios, ¿no? Hoy tengo esta por aquí cerca. Eh, el asunto de la voluntad del Señor es que Dios te quiere bendecir. Pero ¿cómo nosotros llegamos a adquirir las bendiciones de Dios? Porque es que aquí nos toca hacer una diferencia entre las bendiciones, porque esto es lo que viene de Dios. O sea, hay gente que ha podido adquirir algunas cosas a través de su esfuerzo particular, pero sin Dios. La diferencia de esto es que lo que Dios te da tiene que volver a Dios. O sea, la garantía de adquirir las cosas siendo una persona o siendo una iglesia bendecida por Dios es que estamos asegurando nuestro camino hacia el cielo. Por eso Dios da un regaño muy fuerte en un salmo a una persona que estaba envidiando la prosperidad del maligno y de los malvados. Y al final, lógicamente, él se arrepiente, le pide perdón al Señor. Es un salmo maravilloso y él dice: hombre, pero entonces, ¿por qué prosperan los que son impíos? Y Dios, en la cátedra que le da, le dice: no te preocupes por ellos, déjalos, porque el camino de ellos no es el cielo, el tuyo sí. O sea, cuando nosotros recibimos las cosas que vengan de parte del Señor, eso nos garantiza un camino hacia el cielo, porque eso significa dependencia de Él. Entonces, en estos tiempos de tanta tristeza, en estos tiempos de tanta desolación, en estos tiempos de tanta necesidad, porque tenemos necesidades grandísimas todas las personas de la iglesia, oremos los unos por los otros, incluso oren mucho por mí, por nuestra familia, porque tenemos situaciones muy grandes que tenemos que resolver literalmente el día de mañana, y el Señor tendrá el control. Pero mira, hay que entender varias cosas de lo que dice la palabra del Señor. Y una es que Dios te quiere bendecir, porque Dios no te quiere ver mal. Pero sí tenemos que encontrar la manera en la cual nosotros hacemos un puente entre nuestra situación y lo que dice la Biblia de nosotros. O sea, el tema aquí, o el problema, no es las promesas bíblicas, porque en la palabra del Señor hay más de 3000 promesas bíblicas. O sea, el problema no es que Dios no haya prometido. El problema es que nosotros no hacemos los puentes correctos para poder acceder a las bendiciones de Dios. Y eso lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué hacer para que Dios te bendiga? Es nuestro título que nos regala Lucas capítulo 5. Entonces tenga la amabilidad y lo busca. ¿Qué hacer para que Dios te bendiga o para ser bendecido por Dios? Lucas capítulo 5 muestra una historia maravillosa. Yo creo que sin necesidad de leerla podríamos empezar a predicar de ella porque la conocemos, ¿cierto? Lucas capítulo 5 versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estando el Señor Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero el Señor Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hacer para ser bendecido con Dios en nuestro título? Bendecido por Dios, perdón. ¿O qué hacer para que Dios te bendiga? Mira, este texto tenemos que introducirlo con el versículo número 1. Y a forma de introducción nosotros podemos definir varias cosas de este pasaje, pero vamos a quedarnos con que la gente se agolpaba para oír la palabra del Señor. Yo creo que este tiempo está siendo muy desaprovechado. Yo creo que este tiempo está siendo más aprovechado para otro tipo de cosas. Y yo también creo que el diablo está contento con eso. El que está feliz con eso es el diablo. O sea, si hay una persona que está contenta con que los hijos de Dios no prediquen y no hablen de la palabra del Señor, es el diablo. ¿A ustedes no les parece muy cruel? Coloquemos una cosa coyuntural de nuestro país, que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Usted podrá tener su opinión del gobierno y es respetable, pero vemos que la cosa no anda bien, ¿ok? Y eso toca ser muy claro en eso, porque también yo creo que la iglesia tiene que ser respuesta para eso. Pero una de las partes en las cuales la iglesia puede ser respuesta es aprovechando el tiempo. ¿A ustedes no se les hace, por ejemplo, que reunirse con familiares o amigos que no conocen de Cristo, 4 o 5 horas un domingo, hablar mal del gobierno y no predicarles es perder el tiempo? No estoy diciendo que desconozcamos lo malo que hace el gobierno, porque de hecho algunas cosas bien malas está haciendo. Pero a ustedes no se les hace raro, o no se les hace no raro, porque la gente está acostumbrada a eso, pero no se les hace triste que la palabra del Señor nos manda: prediquen a tiempo y afuera de tiempo. Nosotros no sabemos si esas personas que están con nosotros se van a morir en 3 horas. Y nosotros muchas veces pasamos tiempo con la gente y empezamos a hablar del reality, de la novela, que algunas veces hay que hacerlo para distraer la mente. Pero así como hablamos de otras cosas, lo pongo en estos términos, ¿por qué no hablar de la palabra del Señor? Y más cuando la gente no conoce de Cristo. Entonces, nuestra fuente que está botando o brotando, que es lo que dice exactamente la palabra, agua dulce o agua salada. ¿Ustedes no creen que la coyuntura del país tiene que encontrarse con una esperanza de Cristo? Pero ¿qué pasa si muchas veces nosotros, que somos los encargados de llevar esperanza, antes estamos despotricando de todo lo que pasa en el país y no encuentra la gente en la iglesia una respuesta pacífica, sino una respuesta guerrerista? Porque la iglesia tiene que ser proponente en eso. Yo, es una opinión muy personal, creo que Dios estaba muy triste con alguna actitud de algunos creyentes que en este momento de pandemia y de los paros que hay en nuestro país, a través de las redes sociales incendian y no confortan con la palabra del Señor. Yo sí creo que Dios está un poco triste porque no estamos sabiendo utilizar el caos y el desastre que se está presentando para poder predicar de la palabra de Cristo, sino que la iglesia se ha muchas veces unido a este asunto caótico. Y yo sí creo que a paz nos ha llamado el Señor. Y no estamos hablando de un desconocimiento de lo malo que tiene nuestro país. Estamos hablando de un aprovechamiento de la condición que tiene nuestro país, porque yo creo que usted y yo sabemos que solo la intervención de Cristo es suficiente para estos momentos. Hay mesas de concertación con el gobierno, no ha llegado a ningún acuerdo, mañana hay otra que empieza en la mañana, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. El asunto de la salud fue superado. Aquí no se trata de pandemia versus vacuna. Aquí se trata de pandemia versus Jesucristo. Ya se demostró que el sistema de salud es insuficiente aún en el mundo entero, no en nuestro país. Entonces no se trata de que lleguen más vacunas, se trata de que Jesús llegue al corazón de la gente. Y si hay gente que no conoce de Cristo, ¿cómo hacemos para que Jesús llegue al corazón de la gente? Los espacios que tenemos, aprovechémoslos para hablar de los ejemplos de Jesús. Pero yo sí creo que la iglesia se ha desviado un poco y es un llamado que yo hago a esta iglesia, que es la que yo más o menos dirijo, a que nosotros entendamos que los tiempos tienen que ser aprovechados para poder predicar de la palabra de Cristo, no para seguir incendiando el país. No estoy hablando de un no reconocimiento a lo malo que hace el Estado, no, porque eso es visible. O sea, si intentáramos ocultar cosas, hay cosas que no se pueden ocultar, pero no se trata de tapar lo malo que hace el gobierno.
Se trata de predicar del amor de Dios en medio de este caos. Y creo, de forma particular, que la iglesia no puede caer en esas trampas del diablo, en amangualarse con la gente e incendiar el país, porque la iglesia no está llamada a eso. Es lo que yo extracto pues de la palabra. Entonces, tenemos que ser bendición. E introduciendo el texto bíblico, a mí se me hace particular que la gente se agolpaba para que el Señor Jesús les enseñara. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se reúne la gente a tu lado para escuchar la palabra de Dios y sus testimonios o cosas que no son muy edificantes? O sea, seguir redundando en los problemas que tiene nuestro país, pues la gente los ve, porque para eso están las redes sociales o los noticieros o como usted se informe. O sea, en serio, nosotros tenemos 4 horas, es solo un ejemplo que pongo, con una persona que no conoce de Cristo y nos ponemos a hablar de novelas, de reality, de la situación del país. Pues bueno, si querés hablar 3 horas y 50 minutos de eso, pero 10 minuticos aprovecharlos para predicar de Jesús. ¿No se te hace que es una muy buena ecuación? La gente se reunía al lado del Señor Jesús y Él les enseñaba la palabra. Qué bueno es que en estos tiempos de tanto caos, la gente cuando se reúna con nosotros se vaya con una enseñanza bíblica, no con algo incendiario en su pensamiento, ¿no? Lucas capítulo 5. ¿Qué muestra? ¿Qué hacer para que Dios te bendiga? Hay 2 o 3 aspectos que la palabra del Señor muestra. El primero, y yo creo que acá vamos a darnos cuenta que hay mucho de Dios para también poder extractar y para poder enseñar de las cosas que no son como tan impactantes en el pasaje bíblico. Y aquí encontramos una de ellas, ¿no? Como primer punto de predicación. Primer punto de predicación, la red debe estar limpia. Me puse a leer un poco acerca de qué significaba para un pescador tener la red sucia. Voy a intentar explicarlo en mis palabras. Espero que Alex y Adriana, que saben de peces, no me regañen si no utilicé las palabras adecuadas. Pero dicen en esta época, en esta región del país, perdón, del país no, del mundo, que la red tenía que estar limpia para hacer más fácil la pesca, para que el pez no notara que era una trampa. O sea, algo así pude entender en lo que leí. Cuando la red estaba sucia, el pez entendía que como el mar iba corriendo, esa era como una trampa que le estaban colocando. Pero cuando estaba limpia no veía nada raro y accedía, porque la atarraya no era como la de ahora que se le tiraba encima a los peces y caía, como algo así. No, se iban clavando como unas estacas alrededor como en forma de U, y al final cuando los peces entraban se cerraba esta parte y quedaban en un círculo, por decirlo así. Entonces, siempre se dice que la red tenía que lavarse para que el pez no supiera que era una trampa, para no confundir algunas impurezas con peces, para poderla colocar a secar y para que la red durara más. Tenía que estar como limpia. Con esto que les acabo de decir, de las cosas más importantes que hay en el pasaje es que tu red debe estar limpia. Lucas capítulo 5, versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Todo el milagro se inicia a través de una red limpia. O sea, el Señor Jesús no llega a ellos cuando la red todavía está cochina. Ellos estaban terminando de limpiar sus redes y no te metes al mar en esta cultura judía con la atarraya o con la red sucia. Te metes con la red limpia y es lo que Dios hoy quiere hablarnos. La pregunta es muy directa. ¿Cómo está tu red? Esta pregunta debe hallar una respuesta antes de pedirle algo al Señor incluso. O sea, en términos proporcionales, no es más importante el milagro, porque ese lo pone el Señor. Es más importante cómo está tu cuerpo, tu corazón, que termina siendo la red para poder contener el milagro que Dios quiere colocar dentro de tu red. Todo el capítulo 5, yo siempre he pensado que nosotros leemos muy rápido la Biblia, ¿no? Y no le colocamos mucha atención. Mira, todo el capítulo 5 está haciendo una apología o una defensa
de que lo puro tiene que ir con lo puro, porque lo puro no puede ir con lo impuro. Mire, ya que tienen Lucas capítulo 5, está en Marcos y está en Mateo también, creo. Pero váyanse a Lucas 5 al versículo 36 en adelante y se van a dar cuenta que Dios lo que está compaginando es que lo nuevo de él tiene que estar en algo nuevo o en algo limpio. El milagro que Dios pensaba hacer tenía que estar en una red limpia, no puede estar en una red sucia. El problema de la poca bendición que algunas personas tienen no es el cielo, porque Dios siempre te quiere bendecir, es que tu red no está limpia. Palabras más, palabras menos. De acuerdo a la pureza y la limpieza que tenga tu red, es el nivel de bendición que Dios va a colocar en ella. Porque Dios no pone su bendición en una red sucia. Mira, Lucas capítulo 5, ya que tenemos Lucas, porque teníamos que coger Mateo 14 u otro, pero Lucas capítulo 5 del versículo 36 en adelante, porque todo el capítulo 5 de Lucas te habla de eso, de la paridad que tiene que haber entre la pureza que viene de Dios y la pureza que vos debes tener como hijo de Dios. El versículo 36 de Lucas 5 dice, dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Lucas capítulo 5 está diciendo, el vestido nuevo va con un retazo de tela nuevo. El vino nuevo se echa en odre nuevo. Y lo nuevo de Dios, la bendición de Dios, tiene que echarse en una red limpia. Lucas 5 te habla de lo mismo. Sigo con la pregunta recurrente. ¿Cómo está tu red? Ay, Señor, pero tú, ¿por qué te demoras tanto en bendecirme? ¿No será que lo que falta es una limpieza de tu mente, de tu corazón, hablando de la limpieza de tu red? Toda la Biblia te habla de lo mismo. Usted recuerda la historia, quizá no lo busque para que el tiempo nos rinda. Usted recuerda la historia en Segundo Libro de Reyes en el capítulo 4, la viuda que se encuentra con Eliseo. Te lo voy a decir a la letra. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Estoy hablando del milagro de cuando el Señor Jehová pone vino a través del profeta Eliseo en las vasijas de la viuda que se encuentra con Eliseo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Qué es una vasija vacía? Una vasija limpia. Porque bueno, yo esto lo he explicado varias veces, ¿no? Nosotros aquí en nuestro país somos los que nos acostamos teniendo la loza sucia. Es su familia, usted verá qué hace, ¿cierto? Pero en la cultura judía nunca se va a la cama con la cocina sucia, para que usted me entienda. La vasija, porque hay mucho polvo en la parte de abajo, las casas no son como de baldosa como nosotros. En esta época había polvo, el piso era de polvo. Entonces, las vasijas después de ser usadas se limpiaban, se forraban en unas telas y se ponían en la parte alta. Cuando Eliseo le dice a la viuda, ve y pide vasijas vacías, son estas vasijas que se bajaban de la parte alta, se les quitaba el cobertor de tela y se ponían y estaban impecables, relucientes. ¿Por qué pudo la viuda recibir el vino, el aceite de parte de Dios? Es la misma respuesta que tiene desde Génesis a Apocalipsis, porque la vasija estaba limpia o vacía. No es posible que Dios ponga lo nuevo en un corazón que todavía tenga impurezas. El problema de la bendición no es que Dios se demore. Y como nosotros somos expertos para andar torciendo muchas veces lo que dice la palabra, cuando por falta de nuestra pureza el milagro no llega, eso empezamos a meter Biblia. No, pastor, es que el tiempo del Señor es diferente al nuestro. Es que Dios se está tomando su tiempo. Otros somos un poco más osados, ¿no? Otros decimos, no, es que lo que viene es tan grande que necesita tiempo y paciencia. Y sí y no. Otros metemos Isaías 55, ¿no? Los caminos y pensamientos del Señor son más altos que los de nosotros. Entonces hay que esperar, pastor. Sí, todo eso anterior es cierto. Pero muchas veces el problema no es que el camino de Dios sea diferente al tuyo. Muchas veces es que Dios te quiere bendecir, pero tu red no está limpia. Ese es el verdadero problema.
O sea, mira, hay varios ejemplos. Yo me nací también con, ¿recuerdas cuando el sacerdote entraba al lugar santo? Hasta ahí no importaba mucho, pues, el asunto de la red. Pero cuando el sacerdote se introducía en el lugar santísimo, se metía como con una campanita, ¿recuerdas? Y con una cuerda en el pie. Y si el tigre no estaba muy puro, papi, caía muerto y lo jalaban con la cuerdita. Y ya. Aquí es un asunto que para poder acceder a lo puro y a lo santo de Dios tiene que haber pureza de corazón y tu red tiene que estar limpia. Me la sé con varios ejemplos, pero vamos a dejarlo hasta ahí para que el tiempo nos rinda. El problema de la bendición no es un problema en el cielo, porque ya el cheque se giró en el cielo. O sea, el cheque de gerencia ya está. La bendición en el cielo ya está dispuesta a poder ser colocada en nuestra mano. El problema es la red. El Señor Jesús no interviene con ellos hasta que su red no está limpia, porque el milagro de la multiplicación depende de qué tan limpia está tu red. Si no, no lo podemos hacer. Mira, la red limpia termina siendo más importante aún que el mismo milagro, porque Dios no va a colocar su grandeza y su milagro o su vino nuevo en un odre viejo. Tiene que haber una renovación en nosotros como hijos de Dios si queremos aspirar a lo nuevo de Dios. ¿Qué hacer para que Dios te bendiga? En su primer punto, la red, entender que la red debe estar limpia. Lo segundo que muestra el texto bíblico es creer en lo increíble. Perdón por lo redundante, pero así funciona. Creer en lo increíble o en lo ilógico. Yo leo Lucas 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ay, Dios mío. Leamos el versículo 5 que está sabroso también. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí hay unas cosas bien importantes, vamos a ver hasta cuánto podemos o qué tiempo tenemos para poderlas explicar todas. A nosotros no se nos puede olvidar que Pedro, Juan y Jacobo conocían al Señor Jesús. Ellos lo habían visto. El Señor Jesús desde los 12 años trabajaba la carpintería con su papá. Entonces, el Señor Jesús no era ajeno a la mente de Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Y resulta que Pedro, Juan y Jacobo sabían que el Señor Jesús era experto en tornillos, puntillas, aserrín, colbón madera, pegante boxer. Estoy contextualizando, ¿no? O sea, el Señor Jesús de pesca no era que supiera mucho. Él sabía de la carpintería que hacía con su papá. Paréntesis aquí, primera reflexión de este segundo punto. Nosotros muchas veces no recibimos de Dios porque pensamos que la persona que nos está diciendo algo no tiene como la altura, no tiene la experiencia, y se nos olvida que Dios a la burra de Balaán la hizo hablar. Les contextualizo pues un poco más asentado en la tierra. Un hermano te da un consejo, no lo obedeces mucho. ¿Te lo dice el pastor? No, claro, lo dijo el pastor. El hermano y el pastor te pueden estar diciendo la misma cosa, pero en nuestra concepción, cuando te lo dice el pastor, tiene más fuerza. Pero cuando lo dice el hermano, sé que me va a andar diciendo a mí, yo hasta mayor que él soy, que se vaya para la Quinta Porra. La Quinta Porra no es una grosería, la Quinta Porra es una cafetería en Santa Rosa de Viterbo, entonces no estoy siendo grosero. Entonces, mira, el problema que nosotros tenemos es que nosotros recibimos las cosas según de las personas que vengan, porque en nuestra mente hay personas que tienen más autoridad que otras. Y yo te digo una cosa, muchas veces Dios no te habla a través del líder de la iglesia, Dios muchas veces te habla a través de tus hijos en la casa, de tu esposo en la casa, viendo una situación del celador que te abre la puerta con amabilidad cuando entras al conjunto en el cual vivís. A través de eso Dios muestra cosas, sino que nuestra percepción es que solo la persona que tenga la experiencia te lo puede decir. El Señor Jesús te aseguro que no tenía experiencia en pesca. Pedro sabía que el Señor Jesús era experto, era en colbón madera y en tornillos. El Señor Jesús en engrudos, en cosas de carpintería. El Señor Jesús no tenía experiencia en pesca.
Pero aquí viene la cosa particular. Creer en lo increíble e ilógico, según Lucas capítulo 5, es que Pedro le da las razones por las cuales él cree que no debería echar la red. O sea, Pedro menciona y le dice, toda la noche, dice Lucas 5:5, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. En esa cultura, los pescados de noche era que flotaban a tomar oxígeno. De día, con ese sol tan abrasador, estaban en lo profundo. O sea, la pesca se hacía de noche. Y el Señor Jesús, que era experto en carpintería, en tornillos y colbón madera, viene a decirle a un experto en pesca. De hecho, el experto era tanto Pedro que el Señor Jesús hacía ya más, se dirige a Pedro. O sea, cuando él termina de hablar, así vayan todos a llevar pues estas redes, él habla es con el director. Él le dice a Pedro, ponga mar adentro y echa las redes. O sea, él se identifica con el líder de todos los pescadores que es Pedro. Entonces, Pedro está dando las razones no para apoyarse en ellas y no obedecer lo que el Señor Jesús dijo, sino para entender que tiene sus razones, pero que la palabra del Señor es más poderosa que en las razones del ser humano. O sea, hay que sacar de nuestra vida las razones que nosotros podamos tener para no obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Pedro da razones no para apoyarse en ellas, sino para mostrar una obediencia suprema. Entonces, ese versículo hubiera podido quedar de la siguiente manera. Hemos trabajado toda la noche. Hemos pescado toda la noche. Estamos cansados porque hemos trabajado toda la bendita noche. Ya la red está quedando limpia para la travesía de mañana. O sea, si yo me pongo a hacerle caso a usted, Señor Jesús, y vuelvo y echo las redes, me toca limpiar las redes con ese sol de las 12 del día para que se alcance a estar lista para el día de mañana. Otra cosa, usted es experto en carpintería, el experto en pesca soy yo. O sea, Pedro le da todas las razones que tiene para darle al Señor Jesús. No para que con esas razones sea una excusa para no obedecer, sino para decirle, y tengo una obediencia tan suprema a ti, que por encima de las razones que yo pueda tener en mi mente y en mi corazón, voy a obedecer lo que dice tu palabra. Nosotros algunas veces utilizamos las razones que son muy lógicas para no obedecer al Señor. No, pero yo cómo voy a hacer esto si es que no, si Dios lo dice, hay que hacerlo. Ya, no hay otro tipo de discusión acá. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Mira, pensemos, por ejemplo, textos aledaños, ya que estamos hablando de Pedro. ¿En qué tuvo que pasar por la cabeza de Pedro cuando el Señor Jesús le dice que salga de la barca y que camine con él o hacia él? Pues pensemos nada más en eso. Pedro tuvo que dejar de lado todas las razones. O sea, Pedro había visto algunos milagros en el Señor Jesús. Entonces, que Pedro creyera que el Señor Jesús pudiese caminar sobre las aguas, pues Pedro dice, ok, es que he visto que el hombre hace milagros. Entonces, que él venga caminando sobre las aguas, pues vaya y venga. Pero yo, un simple mortal, que no he hecho ningún milagro, soy mayor que él. Hombre, Pedro, ¿qué razón tenía para poder salir de la barca y caminar en dirección al Señor Jesús? Solo lo que el Señor Jesús le dijo, desciende y ven hacia mí. Pedro no tenía ningún tipo de experiencia. Las razones que nosotros tenemos a nuestro lado es que si somos Pedro en la barca decimos, no, porque el Señor Jesús me dijo, sí, desciende, pero no venga, yo soy más pesado que él. Yo tengo ropa y me puedo hundir. El que hace los milagros es él. Yo no tengo experiencia en milagros. No, yo mejor me quedo aquí en la barca. Pedro salió no confiado en las razones, porque las razones incluso le decían a él, o sea, la parte lógica le decía a Pedro, no salgas de la barca. Pero él dejó de lado las razones y se centró únicamente en lo que decía la palabra del Señor. El día que nosotros entendamos como hijos de Dios que hay que sacar las razones y centrarnos únicamente en lo que dice su palabra, ese día la iglesia va a trabajar de otra manera. Porque todas las frases de, pastor, con esta edad que me van a contratar, se van. Todas las razones de, yo soy muy viejo para eso, se van. Todas las razones de, no, es que no sé qué hacer con mis hijos, se van, porque Dios hace lo que tiene que hacer. Todas las razones de, no, es que yo no tengo experiencia para ese cargo, se van. Todas las razones de, no, pero es que yo no tengo experiencia. Mira, hay muchas personas de la iglesia que literalmente pueden decir, yo no sé Dios cómo me dio ese trabajo.
Yo llegué y había gente con especialización, con maestría, con doctorado y yo. Ya. No sé cómo empecé a trabajar. Los hijos de nosotros, los hermanos de la iglesia, llegan muchas veces a una empresa recién graduados. Muchas veces nos los contratan incluso sin haber terminado. Y uno dice, pero ¿quién hace eso, iglesia? Si nos colocamos a pensar en razones, no vamos a avanzar con el Señor. Yo siempre pongo este ejemplo. Mira lo que tenés en tu casa. La nevera que tenés, el televisor que tenés. ¿Cómo le pudiste pagar la educación a tus hijos? Tenés un buen calzado, un buen comedor, unos buenos cuadros, una buena biblioteca, buenas ollas en la cocina. ¿Cómo pudiste comprar eso? Si vos sabes el salario que te ganás, si muchas veces ni empleo has tenido, ¿cómo pudiste pagar la educación de tus hijos? En universidades, así sean públicas o privadas, porque plata es plata. ¿Cómo lo pudiste pagar? Pues pastor, yo no sé, porque la verdad es que yo trabajo ahí por ahí en lo que me salga. ¿Y pudiste pagar? Sí. ¿Por qué no entendés que tus razones tienen que quedar de lado y centrarse únicamente en lo que diga la palabra del Señor? O sea, el Señor Jesús diciéndole a Pedro que eran por ahí entre las 9 y 12 del día, vaya y pesque, hermano. O sea, los pescados de día no salen a respirar porque el sol los mata. Salen de noche, por eso la pesca se hace de noche. Y viene este señor que trabaja con el papá haciendo muebles, diciéndome que vaya a pescar a mediodía. No, qué berraquera de consejo. Hermano, casi digo una cosa que no era pertinente, pero dejémoslo. Hermano, obedezca. Ahí se las dijo más suave pues, para que no me vayan a enloquecer. Hermano, al Señor hay que obedecerle. No hay que pensar, ay, pero ¿cómo voy a hacer? No te importa qué tenés que hacer. ¿No estás viendo que la pesca numéricamente hablando más grande de toda la Biblia se dio por la obediencia? Pero es que, hermano, obedezca. Ay, pero es que no me siento muy seguro, obedezca. Es que no tengo como la confianza, obedezca. Es que no tengo la plata, obedezca. Vea, muchas veces Dios ha querido bendecir gente, pero no lo hacen porque sus razones son más poderosas. Vas caminando por cierta calle de la ciudad y dice se vende y está el teléfono ahí del se vende. Entonces vos coges tu celular y vas a llamar y tus razones te dicen el salario que tienes no es suficiente. Tus razones te dicen eres desempleado. Tus razones te dicen esa casa vale como 200 o 300 millones. ¿Y usted con qué va a pagar eso? Tus razones empiezan a bombardearte. Y si Dios puso en tu corazón que llames, ¿por qué no llamas al teléfono que aparece ahí donde dice se vende la casa? ¿Porque no tenés empleo? A vos no te importa cómo se va a pagar la casa la paga Dios. Dios quiere tu obediencia en el momento de decir, dice se vende, yo llamo. Ya. Mira, yo he visto unos testimonios valiosísimos en ese sentido, sino que nuestras razones que nos dicen para poder llamar a una casa, ya que me metí el ejemplo de la casa, tienes que tener un dinero ahorrado, tienes que tener un salario muy alto y tú eres desempleado, ¿cómo vas a hacer? No, la gente funciona por el sentir que Dios le pone en su mente y en su corazón sobre todo y obedece lo que tiene que hacer. Entonces, Dios te puso en el corazón llamar, llamas y ya. A ver, les cuento una historia. Yo no creo que tenga permiso, pero no creo que el pastor Jack y la pastora Adelore se vayan a enojar por esto que voy a contar. Pero yo algunas veces, parte pues de mi trabajo y que lo hago con mucho amor, es cuando ellos están en los Estados Unidos, buscar la casa en la cual ellos van a vivir aquí en Colombia. Entonces, la casa en la que ellos están viviendo en este tiempo que están aquí en Colombia, cuando yo pasé en el carro decía se vende, no decía se arrienda. Y yo pasé y yo vi la casa y algo dijo a mi corazón, llame al número. Pero yo estoy buscando una casa en alquiler o en arriendo. ¿Por qué llamo a una casa que dice se vende? Porque Dios me dijo que llamara. O sea, a mí no me importa si dice se venda, se alquila, se permuta, en la casa de Hansel y Gretel. Aquí no importa. Aquí importa lo que Dios te ponga en tu corazón. Entonces la casa decía se vende. Y Dios me puso en el corazón que la casa era esa. Y yo llamé. Mira, lo que pasa es que, expliqué un poco la situación.
Lo que pasa es que necesito una casa para alquilarla. Uy, pero ¿qué número está llamando? Porque, ¿cuál casa es? No, tal casa. Allí dice se vende o se arrienda. Dice se vende. La necesito para alquilarla. Pero es que la estoy es vendiendo. Pero es que Dios me dijo que la llamara para alquilarla. Para resumir la historia, hoy en día los pastores viven ahí. Así dijera se vende, Dios la tenía para arriendo de ellos. El día que la iglesia entienda que hay que obedecer a lo que Dios ponga en el corazón, no en las razones, la iglesia trabaja de otra manera. Algún día estás viendo una prédica por internet o alguna cosa y el pastor que está predicando dice, en este momento Dios me mostró que hay una persona que se llama fulana de tal, con cédula de ciudadanía número, no mentira, no tampoco así, pero que uno ve la predicación y dice, Dios mío, ese soy yo. Pero te empiezan a llegar tus razones. Ya te quedaste sin empleo. ¿Cómo lo vas a pagar? Esa no puede ser tú. Es un homónimo tuyo, pero por ahí en Hong Kong, por ahí en Bangladesh, pero no sos vos. O sea, hermano, ¿cuándo vamos a entender que las razones hay que sacarlas y dejarlas de lado y concentrarnos únicamente en el sentir que Dios pone en el corazón? ¿Y yo con qué plata voy a pagar? ¿A usted qué le importa? Perdón que le hable así. ¿A usted qué le importa de dónde sale la plata? No es que la plata la pone el Señor. Más bien busque una cosa bien bonita porque Él le va a pagar en lo que usted busque. Si usted busca una cosa fea, Él le paga una cosa fea. Si usted busca una cosa bonita, Él le paga lo bonito, porque el oro y la plata le pertenecen a Él. El problema de nosotros es que nosotros no vivimos por fe, sino por razones. Vamos a hacer esto. Ay, no, pero es que no hay. No importa si no hay, porque las razones hay que sacarlas. Importa lo que Él ponga en tu corazón. Termino la historia. Me siento yo con la señora que está vendiendo la casa en la que hoy viven los pastores, ¿no? Entonces, ella me dice, pues yo le acepté la reunión, pues porque, como para escucharlo, pero yo esa casa no la estoy arrendando. Yo hice 3 reuniones con la señora, en 2 fui solo, en otra fui con Jonathan y con Eduardo, que pueden dar testimonio de todo lo que estoy diciendo acá. No es un invento mío. Entonces la señora me dice, pero es que hombre, yo voy a vender la casa, no arrendarla. Y yo, no, pero mire, qué tal cosa, y yo no sé qué. Y bueno, empecé yo pues a hablar. La señora me dice, si yo la llegase a arrendar, que tengo que hablar con mi esposo, se la arriendo en tanto valor. ¡Ja! No, yo dije, no, señora, está loca. Pero yo no le dije eso. Yo no se lo dije, o sea, yo lo pensé, pero no se lo dije. O sea, pequé de pensamiento y no de palabra. Entonces dije, no, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, yo iba con el convencimiento que esa era la casa. Vea, yo iba tan convencido que yo hice un contrato de arrendamiento y la señora no me había dicho que sí. Porque es que la fe tiene que ser proactiva. Muéstrame tu fe sin las obras. No funciona, porque la fe sin obras es muerta. Yo aquí en mi casa imprimí 3 contratos. La señora me dijo, yo la voy a vender, no se la voy a alquilar. Yo hice 3 contratos, porque yo no hago las cosas por razones, yo hago las cosas por fe. Entonces yo hice 3 contratos, dejando algunos espacios en blanco que se pudieran llenar con esfero. Y entonces la señora, no, pero eso es para arrendar, no, porque tal cosa. Para resumir la historia, hoy en día los pastores viven en esa casa. Y en un punto de la negociación la señora me dice, pero tocaría pues como mirar a ver cómo se redacta el contrato. Y el negro le dijo, aquí está el contrato, porque la fe sin obra es muerta. Entonces dijo, venga, lo leo. No toca cambiar como 2 cosas. Y como yo tenía 2 copias más ahí con diferentes términos, hicimos el tema. ¿Qué pasa? Es la pregunta. Si yo me guío porque la casa dice se vende y no llamo, de pronto los pastores hoy estuvieran viviendo en otra casa más incómoda y en la casa que no era la voluntad y el propósito del Señor para ellos. Es tanto el propósito del Señor en estas cosas que ustedes saben que gran parte de de los mobiliarios de la iglesia, porque no tenemos el local, están guardados ¿dónde? En la casa de los pastores, que fue una casa suficiente. O sea, Dios sabe todo. En esa casa que decía se vende y que yo de terco llamé porque se me metió en el corazón que en esa casa ellos iban a vivir, hoy tenemos guardados parte de las cosas de la iglesia. Si yo obedezco a las razones y no llamo a esa casa amplia donde decía se vende y no se arrienda,
hoy no tendríamos ni dónde guardar las cosas que tenemos guardadas de la iglesia allá. ¿Te das cuenta que Dios es perfecto? El día que vos dejes de pensar en tus razones y empeces a actuar por fe, el asunto se pone más sabroso. ¿Ok? Y lo tercero, pues, que el tiempo se nos fue, es solo Jesucristo basta. Solo Él es suficiente. Yo leo Lucas 5, 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Uy, Dios mío, yo leo esto y o sea, hermanos, es increíble. Que el tiempo me ayude. Aquí hay una ley de restitución. O sea, lo que se robó el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, yo lo devolveré y lo restituiré al 100%. Es lo mismo, pero en otras palabras. Lo que no pescaste en toda la noche, yo hago así y lo pongo en tu red. Y como yo te quiero bendecir hasta que sobreabunde, no únicamente lleno tu red, sino que te lleno tu red con 2 barcos que se están hundiendo de tanta cantidad de peces. Y hay hijos de Dios preocupados porque algún día perdieron plata en un negocio y los estafaron. El cristiano tiene que estar contento de toda la plata que ha perdido. Espero que usted me entienda bien. El hijo de Dios tiene que estar tranquilo y no, digámoslo como es, contento y feliz, hasta de las malas inversiones que ha hecho, donde le han robado, donde le han tumbado, donde los bancos le han cobrado mucho interés. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? No es un invento mío, estoy predicando la palabra del Señor. Si tu familia ha perdido ese dinero, si algún día invertiste un dinero y no te lo han devuelto porque está como embolatado, tenés que estar feliz. ¿Por qué? Porque lo que intentó robarse el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, Dios lo devuelve al 100%. ¿Cuál es tu problema con la plata que has perdido? ¿Cuál es tu problema? Ay, pero es que pago muchos intereses a esos bancos. Eso es contabilidad de la tierra. La contabilidad del cielo es diferente. Lo que el banco te ha quitado, Dios te lo va a devolver. ¿Cuál es el problema? No hemos entendido cómo funciona el reino. Y aún así, cuando un predicador enseña finanzas en la iglesia, hay gente que se enoja, pensando que estamos hablando de plata. Estamos enseñando en la manera correcta en la cual tenés que vivir y en la manera correcta en la cual tienes que aprender a confiar en la palabra del Señor. No importa el dinero que has perdido, lo que te han robado, Dios dio promesa. Él te va a devolver, hermanos. ¿Cuál es el problema con lo que has perdido? No, pastor, es que mi papá por allá perdió una finca y unos negocios en otra población, en otro departamento, y ellos lo estafaron. Tranquilo, tenés que serle fiel al Señor y Dios, cuando te vea fiel, restituye esos dineros. No has perdido, no te han estafado. Ese dinero está siendo retenido y después llega a tu vida. Así funciona con Dios, no es un invento mío. Estamos hablando maravillosamente de las bendiciones del Señor. Pero el versículo 11 da la sorpresa más grande de la vida. Lucas 5:11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No estoy haciendo una apología a jugar juegos de azar y lotería, pero así usted me entiende mejor. Es ganarse el baloto y no cobrarlo, algo así. La pesca más grande en volumen, en tamaño de los peces, fue la de Juan 21, 153 en total. Pero la pesca más grande en volumen registrada en toda la historia de la humanidad, bíblicamente hablando, es esta. Y ellos, cuando llegan a tierra, no empiezan a negociar el pescado. Ellos, cuando llegan a tierra, no siguen al Señor Jesús diciendo, oiga, ¿sabe qué? Téngame eso ahí que yo mañana vuelvo para que lo negociemos, pero pila, no me vaya a robar, pilas, pilas. O sea,
materialmente, físicamente, lo más grande. O sea, Pedro nunca había visto tanta plata junta, para que usted me entienda. O sea, Pedro, Juan y Jacobo nunca habían visto tanto pescado junto. Y eso significaba dinero. Ellos nunca habían visto tanta cantidad de dinero junta. Y dejándolo todo atrás, le siguieron. Preguntas que te hace la predicación hoy en día. ¿No será que no has podido seguir muy bien al Señor Jesús porque te importa mucho lo material y lo monetario? Aquí yo me estoy metiendo en un problema con usted, pero pues me gusta meterme en problemas porque usted necesita que yo le predique bien. ¿Sí me entiende? ¿Qué habrán visto Pedro, Juan y Jacobo para dejar lo material y el dinero más grande que habían recaudado en toda su vida para poder seguir al Señor Jesús? ¿Qué habrán visto en él? Seamos consecuentes con la predicación en este tiempo que nos queda. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice el versículo 6. El versículo 7 dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ellos nunca habían visto materialmente tanta plata junta. Nunca. ¿Qué habrán visto los primeros discípulos en el Señor Jesús para dejar atrás todo lo material y concentrarse únicamente en él? ¿No será que por andar pensando tanto en plata y en cosas materiales es que no has podido avanzar con el Señor como Él quiere que avances? Aquí hay dos maneras de conseguir las cosas. Las adquieres con tu esfuerzo o te dedicas a Cristo y Él te bendice de forma sobrenatural. Muchas veces la gente no es bendecida porque cree que es su plata, es su trabajo y su esfuerzo lo que los van a bendecir. Y es un pensamiento equívoco. ¿Qué habrán visto los primeros discípulos en el Señor Jesús para dejar la riqueza más grande que habían amontonado, que nunca habían visto, para poder decir que le seguían? Preguntas que nos hace la Biblia. El Señor Jesús, ¿qué les ofreció para poder dejar eso? Esa estabilidad económica. ¿Qué les dejó? O sea, ¿qué les prometió el Señor Jesús? O sea, el Señor Jesús les dijo, les voy a dar el doble y síganme. La respuesta es no. El Señor Jesús les dijo, yo tengo unas multinacionales, algunas empresas y soy amigo del gobernador. Venga, venga conmigo, que conmigo es que funciona el tema. ¿Pasó eso? No. ¿Qué tiene que haber visto Pedro, Juan y Jacobo en el Señor Jesús para dejar toda su riqueza y poderle seguir? Averígualo. Es la respuesta que te doy. Averígualo. Para que dejes de sufrir tanto por las cosas materiales y te puedas concentrar un poco más en el reino. Averígualo. ¿Qué vieron Pedro, Juan y Jacobo en el Señor Jesús para irse en esa inestabilidad material? Porque el Señor Jesús no les estaba ofreciendo nada. Lo haré pescador de hombres y sabemos cómo les tocó sufrir. Eso no fue pues un safari, una cosa por ahí en Disney. No, 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 hermano. Aquí les tocó sufrir para ser pescador de hombres. ¿Qué habrán visto Pedro, Juan y Jacobo en el Señor Jesús? Que la cantidad más grande de peces, o sea, la cantidad de plata junta, amontonada, que nunca habían visto, no les pesó para dejarlo todo y seguirle. Aquí hay una sola dirección en la que nosotros podemos caminar. O intentamos caminar con el Señor Jesús fielmente a Él, sin importar lo que pase con las cosas materiales. O estamos siempre mirando por el espejo retrovisor. Ay, pero mire que allá hay, pero mire que allá hay. Y dejándolo todo, le siguieron. De nada sirve que Él haga un milagro en tu vida si no le sigues. Eso enseña el pasaje bíblico. O sea, los milagros de Dios están puestos para que la gente le sirva y le siga, no para que únicamente testifique con un micrófono un domingo, un martes, un miércoles, un viernes en la iglesia. Me explico. ¿Qué generó el milagro en Pedro, Juan y Jacobo? Dejarlo todo y seguirle.
Muchas veces le estamos pidiendo a Dios un milagro y Dios hace el milagro y nos quedamos embobados con el milagro y dejamos de seguir al Señor Jesús. Pastor, estás como muy en el cielo, baja los ejemplos más en la tierra. Ok, así usted me odie, voy a decirle. Usted muchas veces le está preguntando al Señor Jesús por un carro. Señor, bendíceme por un carro. Mi esposa camina, y yo no sé qué, para llevar a mi hijo al colegio. Señor, un carro es lo que necesitamos en nuestra familia. Dios les bendice con el carro. Ahora el fin de semana hay paseos en el carro, no congregación el domingo en la iglesia. Quedamos embobados con el milagro. No creo que necesite ser más explícito. El problema que tiene esta generación es que se emboba con lo que Dios les da, dejando de entender que el seguirlo a Él es el verdadero milagro. ¿Qué habrá visto Pedro en el Señor Jesús? Para dejar toda la plata que tenía. Es que las razones se dejan de lado. ¿Pedro tenía esposa? Sí, porque el Señor Jesús le sanó la suegra, ¿no? Entonces, ¿Pedro tenía esposa? Sí. Nunca se menciona, pero si tenía esposa, por ahí tenía hijos, sí. ¿Tenía que responder por una casa? Sí. ¿Era líder de una compañía de pesca? Sí. ¿Tenía estabilidad económica? Sí. ¿Le importó dejar eso por Jesús? No. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Ay, es que muchas veces nosotros somos muy fieles hasta que nos tocan el bolsillo. O somos muy fieles hasta que nuestra estabilidad no corre peligro. O sea, yo creo en el Señor Jesús con la nevera llena, con un empleo estable, ganándome X cantidad de dinero mensual. O sea, yo amo al Señor y glorifico y testifico que Dios es una berraquera conmigo, pero porque todo lo mío está estable. Pero que te quiten las finanzas, que se muera un familiar por COVID, que estés enfermo, que perdas el empleo, que perdas tus ahorros. Ahora muéstrame tu nivel de cristiano. De eso se trata la vida cristiana. Pedro dejó toda esa estabilidad y todas las razones por seguir al Señor Jesús. Fácil. Bueno, fácil para el que lo quiera ver fácil. No, pero es que yo cómo voy a dejar todo, pastor. No, yo cómo voy a... O sea, ¿en serio vamos a hablar de eso? Vamos a hablar que desciende a la casa más reconciliada la viuda, esta mujer adulta que da todo lo que tenía en la iglesia, por ejemplo. Ustedes recuerdan la parábola. Alguien dio de lo que le sobraba. Esta dio todo cuanto tenía. ¿Quién hizo mejor? Pregunta el Señor Jesús. O sea, ¿en serio vamos a hablar de eso? Aquí hay un asunto que se llama dependencia del Señor. Y siempre que estés pensando en lo material, no podrás depender correctamente de Dios. Porque quitas tu mente de la fe para llenarte tu cabeza con bobadas. Y perdón, pero es una bobada. ¿Y yo cómo voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y el banco no me presta? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué te importa? Eso lo hace Dios, hombre. Vos tenés que obedecer en fe. No tenés que hacer nada más. Nosotros como iglesia somos expertos en meternos en el trabajo que únicamente le corresponde hacer a Dios. ¿Y yo cómo voy a pagar? ¿Quién te dijo que vos tenías que pagar? ¿Pero quién te dijo? ¿Vamos a hablar en serio de eso? Cuando los envía de 2 por 2, que envía a los 70. Muchachos, vaya, prediquen. Y estos sinvergüenzas llegaron con camping. Llegaron con camping, con una hamaca, llegaron con una carpa, llegaron con 3 pares de zapatillas, llegaron con agua, con atún, con maicitos en lata, con salchichas cenú, llegaron. Y el Señor Jesús los ve y les dice, venga, mis amores, ¿ustedes para dónde van? No, que para una predicación que usted nos va a llamar, que usted nos llamó, que nos va a mandar de 2 en 2, que no, no, pero mis amores, ¿y ustedes para dónde van con él? O sea, con ese arsenal que llevan. No, 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 que usted dijo que una predicación, que fuéramos por el mundo a ser discípulos, que vamos a mi amor, esto es sin bolsa, esto es sin túnica de repuesto, esto es sin alforja. Vayan y por el camino lo que necesiten se les va a dar, pero que se van a andar llevando todas esas carpas y todas esas cosas. Yo imagino cómo llegaron estos. Para que el Señor Jesús les haya dicho sin bolsa y sin alforja, es porque llegaron allá con todo, o sea, con un andamiaje, pues aquí, vamos para adelante. Y yo creo que el Señor Jesús los miró y dijo, ¿y ustedes para dónde van? No, que una predicación que váyanse, hermano, sin túnica de repuesto, sin bolsa, sin alforja y sin zapatos y sandalias de repuesto. Se van por el camino. Uy, pero sin peros, sin razones. Camine conmigo, hermano. Obedezca lo que le estoy diciendo.
¿Cuál fue el resultado de haberle hecho caso al Señor? Llegaron contentos diciendo, aún los demonios se nos sujetan. Calcule usted el nivel. ¿Vale la pena obedecerle al Señor, sí o no? Hermano, vea, la red debe estar limpia. Crean en lo increíble e ilógico de Dios y solo Jesucristo basta. ¿Vamos en serio a predicar de esos ejemplos? Esos 3 puntos de predicación son la clave para los hijos de Dios que quieren ser bendecidos por Dios, sino que nosotros somos muy inestables. Nosotros no hemos entendido que la estabilidad está en Cristo y en sus promesas, no en tus finanzas. La estabilidad está en Dios, no en lo que tengas amontonado en el banco. La estabilidad está en Dios. La estabilidad no está en la economía de la tierra. Ustedes no se han dado cuenta que el Producto Interno Bruto todos los días es menos. La inflación sube. Nuestro peso se evalúa con la moneda general, que es el dólar. O sea, ¿en serio vamos a tener nuestra esperanza en la economía de nuestro país? ¿Es en serio? Hermanos, el salario mínimo no sube lo que tendría que subir. ¿Vamos a confiar en serio en unos 30,000 pesos que le suben cada año a ese mínimo? ¿En serio vamos a confiar en eso? El día que nosotros entendamos que nuestra riqueza y que nuestro tesoro viene de donde los ladrones no minan y hurtan, y donde el orín y la polilla no corrompen ni corroen, ese día pensarás diferente, porque te moverás, o sea, te moverás por el sentir de tu corazón. No voy a repetir el ejemplo de la casa, pero dice se vende, si Dios dice que es para mí, yo llamo, ya. Ay, pero que cómo vamos a pagar, no importa. El domingo pasado me inventé un versículo en mi Biblia particular, ¿no? Que decía, Primera de Américo 2:25, que es, callaos vuestras jetas. No se ofenda por eso, hermano. Esa es la manera que el pastor tiene para poderle decir, hermano, créale al Señor y no me ponga a andar jodiendo tanto, hermano. O sea, créale al Señor. Ay, pero que yo, ¿cómo voy a hacer? Que yo, ¿cómo voy a pagar? Callaos vuestras jetas, Primera de Américo 2:25. O sea, no te coloques a pensar en lo que vos podés hacer. Colócate a pensar en lo que Dios te pide. Séame fiel, que su red esté limpia, crea en la manera ilógica o en lo inestable, porque si hay algo que tenía, o sea, el Señor Jesús se iba de camino. No o sea, mira, hermanos, si la gente se pone a pensar en que tiene que hacer provisiones para poder seguir al Señor Jesús, el milagro de los 5,000 no se gesta. Porque recuerda la respuesta que dan los discípulos, ni trayendo todas las panaderías se le puede dar comida a toda esa gente. El Señor Jesús dijo, dadles vosotros de comer. No, pero ni todo el pan de la región sería suficiente. Venga, les explico, hombre. Padre, hacele. ¡Pum! Multiplicó eso, para la gente. Y sobraron 12 canastas. Está demostrado que quien se demore mucho en otro tipo de cosas y no vaya al ritmo de Dios, no es bendecido por Dios. Es Biblia, pero aplicada. Ay, Señor, yo te quiero seguir, pero mira el tema neurálgico. Señor, te quiero seguir, pero es que tengo un entierro. Deja que los muertos, ay, no hemos entendido. No se me distraiga, hermano. Deja que los muertos entierren sus muertos y usted dedíquese a seguirme. Señor, pero que tengo que cuidar una finca, que esa finca se cuida sola. Venga y sígame. El día que la gente entienda que el asunto está en dejar todo atrás y concentrarse únicamente en él, porque la mayor bendición es él, el asunto funciona de forma diferente. Yo oro por una iglesia que no se quede embobada con la bendición que Dios da, sino que entienda que Dios quiere darles mucho más y que entiendan que el asunto es avanzar. Pregunta recurrente, no es muy chévere, pero teológicamente es necesario hacerla. ¿Estarías en la condición de Pedro de dejar toda tu estabilidad únicamente por seguirle al Señor? No se acelere, no se acalore, no me diga, ay, pues claro, pastor. No. Esa, o sea, yo le estoy haciendo una pregunta que no quiero que usted me la responda, quiero que usted se la responda. ¿Estarías en la condición de Pedro de dejar toda tu estabilidad económica? Llámese casa, carro, sueldo, trabajo, pensión, ahorros en tu cuenta de ahorros, CDTs que tengas. ¿Puedes renunciar a todo eso por Cristo? Si esa pregunta no tiene una respuesta muy favorable, estás a tiempo, como siempre he dicho yo, el milagro es que estamos vivos para poder mejorar lo que tenemos que mejorar.
Porque la iglesia no puede seguir teniendo buenos hijos que aman al Señor cuando todo en el trabajo va bien. Hijo, ¿cómo vas en el trabajo? Pastor, es una delicia. Llegué a una empresa que incluso el administrador de la empresa va a otra iglesia también, pastor. Qué cosa tan maravillosa, pastor. Trabajo de lunes a viernes. No me toca sábados y domingos. Me pagan horas extra. Es una maravilla el trabajo. Y Dios dice, este está como muy contentico en el trabajo. Vamos a probarlo un poquito. Y Dios te mueve un poquito la tuerca, ¿no? Ay, pastor, que toca ir un sábado al mes. Ay, no, qué mamera. Que hoy es festivo, pero que llegó a auditoría de Bogotá y toca trabajar el festivo. Ay, pastor, me están exprimiendo. La esclavitud ya acabó. Lincoln nos liberó. Espérate. O sea, nomás es que Dios mueva un poquito el butaco y la gente se vuelve loca. O sea, sigue siendo fiel al Señor cuando, cuando la estabilidad se va o no. Porque es que nosotros somos muy buenos hijos de Dios cuando Dios nos tiene con buen sueldo, en una buena casa, cuando podemos pagar la cuota mensual. Ahí nosotros amamos al Señor. Pero cuando toda la estabilidad se vuelve o se convierte en algo inestable, empezamos a pelear con Dios y nos deprimimos. Señor, pero ¿por qué esto no es justo? No, deja tu show. Aquí lo que toca hacer es creerle al Señor, entendiendo que para que Dios te bendiga, tu red debe estar limpia. Creer en lo ilógico, echar la red casi a las 12 del día, hay que irla a echar. Si Él dijo, yo lo hago. Y lo tercero, solo Jesucristo basta. Pedro dejó toda la riqueza que tenía por seguir a un Señor que ni le ofreció estabilidad. Y como muchas veces la iglesia se equivoca, ¿no? Algunas veces yo he recomendado eso, pero algunas veces no hay que recomendar eso. No, pues yo voy a esperar que me dicen en ese trabajo de allá. Hasta que yo no tenga el trabajo de allá, no renuncio acá. Humanamente eso es lógico. Bíblicamente Dios muchas veces quiere una prueba de fe, que renuncies allá y que empieces a confiar en Él. Perdón por ser muy agresivo con la predicación, pero si no, no necesitas fe. Porque si Dios te está hablando que te salgas de un lugar y vos pasas hojas de vida y hasta que no te salga allá, no renuncias acá, no necesitas fe. Necesitas esperar que te llamen de acá para poder renunciar acá. Ahí no se necesita fe. Muchas veces cuando Dios te lo pone en el corazón es yo renuncio a eso. Pero empiezan todas las razones. ¿Usted con qué va a comer? Usted es un irresponsable teniendo familia. ¿Cómo renuncia? Si Dios te dijo hacerlo. Pero ¿cómo le ocurre, pastor? Hacelo. Dios muchas veces lo que necesita ver es que renuncies allá para Él poder ensancharte y colocarte en otro lugar. Estoy colocando un ejemplo. No quiero que mañana me llamen todos, mañana lunes, pastor, renunciamos a todo. No, espérate. Ay, hermano, yo aquí me curo en salud. Menos mal que se lo está grabando Eduardo. Jonathan está quedando grabado, porque después me demandan, ¿no? Pastor, eso renunciar a sus trabajos, a todos los feligreses, y ahora estaba aguantando hambre y es culpa del pastor. No, es un ejemplo. Esto está grabado. Bueno, sí, ahí se ve que está grabado. Para que no me... Jonathan, si me llevan preso, mostrar esto, ¿ok? Ok, me estoy dando un ejemplo. Es que la fe de nosotros es chespiritesca. Yo hasta que no tenga una cosa segura, no renuncio allá. Amén. Para eso no necesitas fe. Para eso necesitas esperar hasta que te llamen de un mejor trabajo. Pero cuando Dios te dice, ese trabajo no me agrada, renuncia. Aquí ya nos toca diferente. Entonces yo renuncio. ¿Y de qué vas a comer? No importa. ¿Cómo vas a pagar el colegio de la niña? No importa. Yo renuncio porque no conviene. Dios me dijo que renunciara. Y renuncias, esperando hasta que Él sea quien te sustente. Y muchas veces hay gente que ha hecho eso y quedan 1, 2 o 3 años sin trabajo, pero pueden seguir comiendo, pueden seguir pagando las cuentas. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del trabajo para demostrarles que en Él está el verdadero sustento. La gente no ha querido entender cómo funciona con Dios. Que el Señor nos ayude a entender que para que Él nos bendiga, la red tiene que estar limpia, creer en lo increíble y entender que solo Jesucristo basta. Oremos. Papá, yo te doy gracias en este momento por tu iglesia, Señor. Aquí hay una iglesia que te necesita. La pandemia ha enseñado varias cosas en nuestro país, dentro de las cuales se encuentra una gran enseñanza. Solo Jesucristo basta.
Solo tú eres el necesario y el suficiente cuando de crisis estamos hablando. La iglesia no puede caer, Padre Celestial, en razonamientos humanos para poder llevar una vida espiritual. Porque el problema literal que nosotros tenemos es que intentamos llevar una vida espiritual que proviene de ti de una manera lógica y natural, y no funciona. Porque tu palabra es contracultura. Porque ¿en qué cabeza cabe un ejercicio lógico de dar todo lo que tiene? ¿En qué cabeza lógicamente cabe llamar a una casa? Se dice que se vende cuando la necesitas para arrendar. ¿En qué cabeza cabe, si siempre has querido vivir en un barrio, ir a preguntar qué casas están para la venta, aun cuando ni empleo tienes? ¿En qué cabeza cabe creer que tú vas a pagar la cuenta y la cuota de un banco, aun cuando ni ahorros tenemos? Solo cabe en la cabeza de un hijo o de una hija tuya que entiende que tú eres primero. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 dice que lo primero eres tú. El día que nosotros entendamos que tú nos pruebas nuestro carácter a través de colocarte a ti de primero y que de ahí viene todo el desarrollo de nuestra vida, el asunto será diferente. Gracias, Padre Celestial, por tu ejemplo. Porque tú tuviste a la nación de Israel 40 años comiendo maná en el desierto. Y cuando los introdujiste a la tierra prometida, tú les probaste el corazón y les dijiste, los primeros frutos que adquieran son para mí, que es lo que conocemos bíblicamente como las primicias. Y tiene que tener uno mucha confianza en ti para estar 40 años comiendo maná y el día que pueda comer granadas, higos y frutos de la vid, algo totalmente diferente, entregártelo a ti. Fue la manera en la cual la nación de Israel entendió que primero ibas tú. Cuando el profeta Elías se encuentra con la viuda que está esperando para hacer algo y dejarse morir, le dijo, dame primero a mí, probando que el que se pone primero y entiende que no hay otro Dios aparte de ti y que tú vas primero en la vida, después, Padre Celestial, llega la multiplicación a su casa, porque primero vas tú, Señor. Un día al Señor Jesús, a Pedro exactamente, le acusaron, amada iglesia, porque supuestamente no pagaba los impuestos. Y el Señor Jesús le dijo, ve, pesca y sacas un estatero y pagas por mí y por ti. Gramaticalmente está mal, porque tendría que ser paga por ti y por mí. Pero bíblicamente y en el reino está totalmente bien. Paga primero por mí, le dice el Señor Jesús, y después pagas por ti. No en un asunto de egoísmo, no pensando que primero tenga que ir alguien, no, porque de hecho él mismo dijo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Pero los ejemplos que hemos notado acá es que si primero le damos ese lugar de privilegio a Dios, todas las cosas en nuestra vida van a fluir. El decálogo de los 10 mandamientos empieza diciendo, yo soy lo más importante, no tendrá dioses ajenos aparte de mí. De ahí se desprende todo, la honra, el respeto a los papás, el día de descanso, de reposo, el no codiciar se desprende de tenerlo a él como primero. Que nosotros como iglesia podamos entender que lo indiscutible y lo inexorable es que tú vas primero en nuestra vida con todo lo que tú has colocado. El resto de las cosas vendrán por añadidura, como lo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendice a cada mujer y hombre, Padre Celestial, que hoy estuvo congregado, porque nos congregamos en tu nombre. Gracias porque tú nos reúnes en tu santo y único nombre. Amén y amén, Señor.